¿Cómo están, estimados amigos? Nuevamente bienvenidos a nuestro canal YouTube en su segmento Alerta de Planes de Gobierno. En esta oportunidad vamos a comentar los aspectos económicos del plan de gobierno del partido Democracia Directa, cuyo candidato presidencial es el señor Andrés Alcántara. Voy a compartir la pantalla. Siempre nos preguntamos cómo se plantea reactivar la inversión, el crecimiento del empleo, cómo se van a financiar las propuestas que se hacen y cómo se va a mantener la estabilidad económica. Este es un documento que hemos revisado, que el Partido Democracia Directa y su candidato Andrés Alcántara han presentado al Jurado Nacional de Elecciones. Lo pueden encontrar en la web del Jurado Nacional de Elecciones. Este es un partido que se caracteriza por sustentar hace un buen tiempo una nueva constitución política y dicen para ello lo siguiente: proponemos que le corresponde a toda la población peruana de costa, sierra y selva y de todos los estratos sociales la responsabilidad de elaborar y aprobar una nueva constitución a través de un referéndum constitucional ciudadano. En lo que se diferencia con respecto a otros partidos que ahora están planteando en esta campaña el cambio constitucional, es que ellos lo vienen haciendo hace un buen tiempo. Este partido se sustenta en la asociación de fonavistas o de ex-fonavistas que en algún momento la constituyeron, y la idea es hacerlo no a través de cambios constitucionales parciales, sino de una nueva constitución, para lo cual en algún momento estuvieron buscando firmas para lograr a través de ese medio, que lo permite la ley también, el referéndum constitucional correspondiente. ¿Cuáles son los principios del plan de gobierno que plantea Democracia Directa? Primer principio: el poder emana del pueblo, el que decide, legisla y gobierna. Segundo principio: el que decide, gobierna. Tercer principio: el poder no se delega. Cuarto principio: el poder se ejerce. Quinto principio: el Estado es de todos y para todos los peruanos. Sexto principio: la gobernabilidad depende de la satisfacción de los gobernados. Y todo esto se traduce en un planteamiento original, una especie de objetivo fundamental de la propuesta: incorporar los mecanismos, es una cita, incorporar los mecanismos de la democracia participativa como un sistema de gobierno complementario a la democracia representativa en la Constitución Política del Perú. Es necesario, dice Democracia Directa, introducir un conjunto de reformas estructurales que fracturen esta lógica perversa en la democracia representativa electorera en la Constitución Política del Perú, a través de la institución de 23 mecanismos de la democracia participativa y la autogestión ciudadana en todos los niveles de la organización estatal. Es decir, ellos en realidad, ahí se diferencian de los otros partidos que plantean cambio constitucional, que están fundamentalmente orientados a un cambio en el modelo económico, como habrán podido notar en lo que estamos analizando. Pero aquí, fundamentalmente, Democracia Directa quiere un cambio constitucional para que el tipo de representación que se tiene en la actual Constitución, que es quienes van al Congreso, representan a los votantes que los elegimos, ¿verdad? Pero además señalan que ellos debe haber, en paralelo, entiendo, una democracia directa de los ciudadanos a través de medios y formas que se puedan desarrollar, obviamente incluir en la Constitución, y de manera tal que haya a lo que ellos llaman una verdadera democracia participativa. Más o menos parecido, supongo yo, a lo que ocurre en Suiza, donde hay este tipo de participación vía referendos a nivel de todos los cantones, en fin. Bueno, es un tema a debatir, por supuesto, pero hago esta diferencia porque creo que es importante hacer esta aclaración. Plantean un nuevo Estado, cita: este viejo Estado pseudo-liberal oligárquico al servicio de pequeños grupos de poder y de espaldas a las necesidades de la gente no va más. La población en las calles está expresando su hartazgo, su disconformidad, y es necesario que la clase política en general, y en especial los partidos políticos, tomen la histórica decisión de abandonar esa mirada cortoplacista para guiar al gobierno en piloto automático y más bien mantener el continuismo de un modelo económico desfasado y un modelo político autoritario, excluyentes y generadores de la profundización de las brechas sociales. Es decir, si en lo político plantean una democracia directa, participativa, paralela a la democracia representativa, que es la que ahora tenemos, en lo económico parecen plantear
un cambio en este modelo económico, vamos a ver de qué se trata, cuyos objetivos plantean 6, son los siguientes. Primer objetivo, incrementar el PBI nacional priorizando las zonas de mayor pobreza, no dicen cómo. Objetivo número 2, reducir el perjuicio económico generado por la corrupción debido a la disuasión de los funcionarios corruptos por las medidas implementadas. Aquí quiero decir algo, es evidente que el perjuicio económico tiene que ser resarcido una vez probados los delitos, pero quiero también llamar la atención sobre que muchas veces los valores de este impacto de la corrupción en la economía son bastante sobreestimados, en parte porque se toman como referencia estimaciones de algunos estudios, de algunos análisis que se hacen sin mayor fundamento, o porque se toman como referencia valores de informes de Contraloría que en muchas ocasiones son valores de apreciaciones bastante subjetivas de la Contraloría. Es cierto que hay corrupción, es cierto que hay recursos que esa corrupción le quita al Estado y a los ciudadanos, pero es cierto también que mucho de lo que se incluye dentro de esos valores de corrupción, pues no es corrupción. Corresponde, por ejemplo, a circunstancias de tareas, de acciones que se han dado realmente, o sea que obras que existen, tareas o acciones que demandaron gastos adicionales porque tenían que hacerse, ¿no? En consecuencia, hay ahí que hacer un análisis más fino, pero sin duda con el objetivo hay que estar de acuerdo. Objetivo 3, incrementar el empleo formal privado con respeto a los derechos laborales, no dicen cómo. Objetivo 4, implementar la ley Servir mejorada con estabilidad laboral a todas las entidades públicas. Objetivo 5, fortalecer la infraestructura de transportes y comunicaciones a lo largo del territorio nacional. Objetivo 6, repartir la riqueza de las regiones para generar su desarrollo. Son grandes lineamientos, más que objetivos, y no hay metas. El modelo económico propuesto, estuve buscando dónde podíamos encontrar esto y encontré estas citas. Cita. Se cambiará el modelo económico neoliberal y primario exportador hacia una economía democrática y social basada en un modelo económico industrializado, diversificado y especializado con alto valor agregado que priorice el uso de los recursos diversos para el beneficio de nuestra población en armonía con la naturaleza. Otra cita. Se establecerá un modelo económico basado en la generación de empleo que respete los derechos laborales de los trabajadores. Nuevamente, se trata de lineamientos, pero en el primer lineamiento, esto de la economía industrializada y diversificada, creo que podemos estar de acuerdo todos. El problema es cómo se desarrolla eso, con una actividad del Estado o con la actividad privada. Y si lo hace la actividad privada, ¿con qué incentivos? Para poder tener la seguridad que toda inversión requiere y la estabilidad que toda inversión requiere. Medidas que plantean para reactivar la economía, fomento de la creación de micro y pequeñas empresas con asistencia técnica permanente del Estado. Esto es bueno, ya lo hemos encontrado en otros planes, de manera que casi es un consenso. Aquí viene un tema que no podía faltar en este plan de gobierno. Se devolverá más de 18.000 millones de soles del FONAVI, que aún están pendientes de ser devueltos, vinculando esta acción a la promoción de micro y pequeñas empresas. Es decir, plantean devolver, siempre han luchado por esto, los 18.000 millones de soles que todavía no se han devuelto a los ex-fonavistas, pero vinculando que este dinero se oriente en parte o en buena parte a la formación y a la operación de micro y pequeñas empresas que generen empleo. El asunto es dónde están los 18.000 millones de soles. Aún no los tienen. Se atraerá la inversión extranjera directa para la creación de centros de fabricación mundiales para empresas transnacionales y desarrollar las potencialidades de empresas nacionales. Bueno, esto es un tema que sin duda puede ocurrir. Si se dan los incentivos adecuados, la inversión puede venir. En un país como Singapur, donde no hay ninguna gota de petróleo propia y ningún mineral, hay una isla artificial que Singapur ha creado, ha construido, ganándole tierra al mar, y allí en esa isla están las principales empresas líderes del mundo en petroquímica y actividades energéticas. Entonces sí se puede, pero hay que dar las condiciones. Evidentemente, esas condiciones quieren decir apoyo a la empresa privada, apoyo a la inversión privada, estabilidad en las reglas de juego, no controles, etc. Otra cita. Se promoverá la producción de alimentos y bebidas regionales, productos medicinales, productos hidrobiológicos, desarrollo de software, así como otros servicios de diseño gráfico, servicios de publicidad en Internet, entre otros. Nuevamente, son lineamientos, no se dice cómo.
El Estado peruano pagará su deuda interna completa, ¿no? Aquí tenemos otro partido que plantea pagar la deuda, en este caso la interna, ¿no? Y realizará las reparaciones civiles pendientes a las víctimas y a los familiares de las víctimas de los conflictos sociales de los últimos 50 años, así como los policías y militares en actividad o en retiro que han defendido nuestra seguridad ciudadana y nuestra soberanía nacional. Mire, esto es un tema, por supuesto, importante. Hay deudas que se tienen con grupos de población importantes, pero la deuda interna a la que se refiere aquí se refiere a esa deuda o a esas demandas que diferentes sectores de la población han tenido y tienen y que no han sido resueltas, en parte porque no hay dinero en el Estado para eso, ¿no? Se reformará la estructura tributaria nacional para que paguen más los que tienen más, estableciendo una política impositiva donde se grave las grandes fortunas de las familias multimillonarias y las ganancias de las empresas transnacionales que sacan sus ganancias a sus países de origen, ya sea como utilidades o como intereses. Con estos recursos generados se debe garantizar el derecho a la alimentación de las familias pobres mediante el ingreso básico universal mensual. Ingreso básico universal mensual es un tema que está manejando Naciones Unidas, por si acaso, y hoy día hay muchos países que están trabajando en ese tema, es decir, una especie de ingreso mínimo para todos. Pero eso requiere financiamiento, nuevamente, ¿no? No se puede sacar como un conejo, digamos, del sombrero o bajo la manga. Hay que conseguir los recursos y conseguir recursos que sean sanamente obtenidos. Estos son tributos, producto de actividades productivas que estén creciendo, y endeudamiento, producto de también un manejo razonable de las deudas con el exterior y con el interior. Ahora bien, ¿no? Se vuelve a poner, ya lo han planteado otros partidos, impuestos para las fortunas multimillonarias y ganancias de las empresas transnacionales. Bueno, yo no sé cuánto dará eso, pero sería bueno ponerle un cuadrito y ver exactamente cuánto daría. Pero siempre digo, lo que salga allí que dé este supuesto impuesto a los grandes millonarios, tampoco hay grandes millonarios en el Perú. No estamos en Nueva York, no estamos en Londres, donde hay grandes fortunas. Aquí hay fortunas, sí, pero tampoco son tantas. Yo estoy muy preocupado porque estas frases suenan bien para un sector de la población, le dice, claro, esto hay que hacerlo, pero en realidad, no estando de acuerdo con la medida, pero sí tratando de hacer algún análisis para reflexionar junto con ustedes, siempre me pregunto, ¿y cuánto sería lo que se obtendría si esto fuera así? ¿No? Y por una vez, porque esto no se puede obtener todos los años, ¿no? Porque primero, apenas se anuncie esto, los inversionistas, las empresas multinacionales, incluso las empresas peruanas, sacan sus capitales o dejan de invertir. Entonces, ¿cómo actuar por una vez para obtener no sé cuánto y con respecto a lo que se deja de tener? No tiene mucho sentido. Tiene un sentido más romántico, un sentido más ideológico tal vez, pero no tiene un sentido práctico. Y quizás algo que deberían hacer todos los partidos en la próxima elección nacional, obligatoriamente, es ponerle números a sus propuestas, de manera tal que ver si es posible. Porque como dice el refrán, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Y realmente haciendo números con el presupuesto que es limitado, con la crisis sanitaria y con todas las demandas que hay sociales y de todo tipo, pues es muy difícil que estas ideas siquiera puedan tener alguna posibilidad. Algunas medidas fiscales que proponen, eliminación de exoneraciones tributarias, eso lo piden varios. He dicho es que, ¿qué exoneraciones? Porque si vamos a exonerar los tributos para los depósitos de ahorro o para los seguros, ¿a quién estamos perjudicando? Probablemente a mucha gente de la clase media. La utilidad antes de impuestos que se generen en las empresas privadas será repartida de la siguiente manera: 40% para los accionistas, 30% para los trabajadores, 30% para el Estado. Es incluso más radical que la comunidad industrial que había en la década del 70 con el gobierno militar. Esto no es factible. Y si se quisiera hacer algo como esto, pues la empresa privada va a dejar de estar, va a dejar sus activos, nadie se prestaría para esto, porque estas utilidades es el ingreso por su capital. Y es una utilidad, además, antes de impuestos. Es decir, encima todavía es un tema
que supone que después van a pagar impuestos, ¿no? Gratuidad para la formalización de microempresas y pequeñas empresas, bueno, es un tema planteado de manera general, nadie puede estar en desacuerdo con eso, aunque nuevamente gratuidad para la formalización quiero suponer que se refiere a gratuidad en los trámites, ¿no? Otra cita, se eliminarán los peajes a nivel nacional por ser fuente de costos indebidos, una restricción al libre tránsito y ser causa parcial del tráfico vehicular en diversas ciudades. Bueno, acá hay un tema también bastante politizado. Los peajes es una devolución de parte de la inversión que se ha hecho para construir la infraestructura, una carretera, un puerto, lo que sea, un aeropuerto. No paga toda la inversión, paga una parte. Y es cierto que algunos peajes deberían ser más baratos porque el Estado debería abiertamente subsidiar, como sucede en cualquier país del mundo, infraestructura básica, ¿no? Lo que no es cierto es que los peajes, si se eliminan, entonces ya nadie va a tener, me refiero a empresas privadas, interés en participar en concesiones de infraestructura, pues no le van a devolver la plata, ¿no? Pero si el Estado no le paga y los peajes no existen, ¿quién le devuelve la plata? Pues el Estado, que no tiene dinero para hacer todas las necesidades de infraestructura, va a trabajar, pues, como trabajaba hace algunas décadas, en la 10ª parte de lo que tendría que trabajar. Esto es un tema que hay que quitarle el contenido político e ideológico y mirarlo en números, ¿no? Ahora, que los peajes sea una restricción al libre tránsito es un tema también debatible, porque la Constitución dice que un peaje puede existir, pero que deben haber vías alternas. Claro, en todos los países del mundo, si yo quiero ir por una vía que está concesionada, mantenida y rápida, voy y pago mi peaje. Si quiero ir más lento y tomando una serie de interconexiones, voy por otra vía paralela. Y entonces, no es tanto que sea una restricción al libre tránsito. Y causa parcial del tráfico vehicular en diversas ciudades, bueno, esto no es cierto. O sea, los peajes no son la causa de los problemas de congestión vehicular. Bueno, luego tiene una propuesta que también me pareció que había que explicarle. Tomar el 25% del IGB recaudado, el impuesto general a las ventas, destinarlo de esta manera. O sea, han repartido el 25% del IGB. 5% para el Seguro Integral de Salud, 10% para el Sistema Único Previsional, 2.5% para seguros de vida y seguros contra accidentes dentro del Sistema Único Previsional peruano, 5% para servicios educativos y 2.5% para seguridad interna. Es decir, están haciendo una redistribución, porque el IGB sirve para todo lo que dice aquí, porque el IGB es el principal recurso tributario para el Estado, de manera que financia buena parte del gasto público, y el gasto público tiene que ver con educación, tiene que ver con pensiones, tiene que ver con salud. De manera que, bueno, en todo caso, habría que hacer los números nuevamente para ver qué tanto difiere o qué tanto modifica la actual estructura de gasto. Y luego Democracia Directa hace un resumen de su plan, y en ese resumen ahí pone algunas metas, ¿no? Por ejemplo, al 2026, 6% de crecimiento del producto, 60.000 millones de dólares de inversión directa extranjera, 6% de crecimiento de la inversión privada, 6% de crecimiento del gasto público, déficit público menor al 2% del PBI, déficit en cuenta corriente menor al 2% del PBI, y tasa de inflación del 2%. Bueno, tasa de inflación ahorita estamos prácticamente menos del 3%. De manera que en los otros datos, mi pregunta, y con esto termino el comentario, es ¿cómo lograr estas metas que serían interesantes con los planteamientos que aquí se han hecho, que claramente no estimulan la inversión privada, que es la que fundamentalmente tendría que ver para que estos datos puedan ser ciertos? Muchas gracias. Con ustedes entonces hasta la próxima oportunidad.